Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión te voy a enseñar cómo editar tus videos para tus redes sociales. También quiero darle las gracias a Tomás Heredia López, es quien hace los banners y la miniatura de este canal. Empezamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro programa de edición de video. En esta ocasión yo tengo Camtasia Studio, la versión 9. Ustedes pueden utilizar el que tienen y subimos el video que vamos a preparar. Este video que yo tengo ya está preparado con la resolución para el canal de YouTube. Entonces yo lo que voy es acomodarle la resolución para que pueda estar disponible para Facebook y para Instagram. Así de sencillo es. Entonces una vez tengo el video aquí, le voy a dar aquí en esta parte un clic derecho para que me salga la diferente resolución. Acá, y le doy donde dice ajustar proyecto. Ahora yo solo voy a especificar la medida del video que yo quiero. Recuerden que los videos para Facebook es recomendable que hagan video cuadrado de 1080 por 1080 para que las personas puedan verlo sin tener que acotar el teléfono, que son diferentes a los videos de YouTube. Aunque si el video está en HD, como quiera le funciona igual, pero se recomiendan así. Vamos a esta página que les voy a dejar en la descripción del video. Le damos a crear uno nuevo y aquí, como ven, tenemos la diferente medida para crear los diferentes banners y los diferentes videos. Entonces vamos a elegir esa. Miren, ahí está la Full HD, esta es la de YouTube, y acá vamos a elegir la de un video cuadrado que es 1080 por 1080. Ok, vamos a ver. Como ven, debajo dice hasta para qué redes sociales. Aquí tengo una 1080 por 1080. Entonces el video que yo voy a editar ahora, voy a hacer que salga así, de 1080 por 1080, o sea, un video cuadrado, para que se pueda ver desde un teléfono móvil sin voltear la pantalla para verlo pantalla completa. Como ven, ahí tiene las diferentes calidades para los diferentes dispositivos, o pueden ajustar una específicamente a la medida que ustedes quieran. Este que yo voy a editar es para Facebook y lo voy a hacer de 1080 por 1080. Entonces, como ven, me puso un cuadro diferente. Solo tengo que ajustar el video a donde me convence. Voy a ponerlo así del lado, que el teléfono se ve en este lado y que al lado queden los botones de las redes sociales. Esa miniatura, si ustedes quieren, pueden ajustarla al tamaño que prefieran para poder trabajar. Entonces ahí estaría perfecto para yo trabajar para Facebook. Ahora, como ven, este video dura más de 10 minutos. Yo solamente voy a recortar 3 minutos de ese video para subirlo a Facebook, para de esa forma también crear tráfico, para que las personas cuando vean el video, si les interesa ver el video completo, entonces vayan al canal de YouTube también. Y lo dejo de 3 minutos porque los 3 minutos son lo mínimo que se necesita para poder monetizar un video en Facebook. Entonces aquí lo que voy a agregarle una nota al final. Voy donde dice nota, selecciono uno de estos, lo pongo hasta el final. Entonces ahí el final, como ven, lo apunto hacia arriba, lo pongo más grande. Vamos a ponerlo ahí a la esquina. Vamos a arreglar este punto. Ok, y ahora voy a escribirle y le voy a escribir lo siguiente. Le voy a decir que diga clic al link para ver el video completo. Como le dije, ese video completo dura más de 10 minutos y está en Facebook, en YouTube, perdón. Yo lo que quiero es que la gente vaya de Facebook, desde mi página de Facebook a YouTube. Por eso le voy a agregar diferentes botones. Le voy a agregar este que está apareciendo en la pantalla, del botón de suscripción y de activar la campanita. Y le voy a agregar el de las redes sociales también. Entonces voy acá y aquí lo tengo. Vamos a agregar este. Ok, ahí tengo uno de suscripción. Yo quiero buscar uno que diga like y suscripción. Ok, y este es de las redes sociales. Aquí tengo los dos. Aquí le voy a agregar el botón de suscribirse, que es este. Como ven, tiene un fondo negro. Lo voy a bajar un poquito y le voy a mostrar cómo eliminar el fondo negro y cómo eliminar el fondo verde también.
Entonces, ok, aquí lo tenemos. Bajamos este un poquito para que las redes sociales aparezcan abajo y lo voy a eliminar. Ahora voy donde dice aquí efectos visuales y arrastro y se lo suelto encima. Luego le doy ahí donde dice propiedades, ok, propiedades, y ajusto esto a un 33%. Ahí se elimina el fondo verde. Perfecto. Como ven, ahí salen las redes sociales sin el fondo verde. Ahora voy a hacer lo mismo con el fondo negro del botón de suscripción. Arrastro esto, lo suelto encima. Y como ven, acá tengo un fondo verde. Tengo que cambiar el color a negro y automáticamente se fue. Entonces, ese video, como ven, ya está listo para subirlo a Facebook. Un video cuadrado con los botones de redes sociales y con una nota que dice que para continuar el video deben ir al canal de YouTube para verlo completo. También puedo agregarle más. Aquí yo tengo animaciones para el texto. Vamos a ponerle esta, por ejemplo. Aquí. Esta me gusta, creo. Como ven, vamos a probarlo a ver cómo funciona. La soltamos encima de la nota. Me devuelvo un poquito y la pruebo. Y vamos a ver, vean cómo apareció la nota, cayó desde arriba y se está parpadeando, o sea, llamando la atención de la persona. Chévere. Aquí pueden seguir probando el que les guste y aquí pueden seguir poniendo más cosas, transición, por ejemplo. Para agregar una transición, separo el video en un punto que yo crea que la pantalla cambia como de, para hacer un cambio inteligente, por decirlo así. Vamos a hacerlo ahí. Selecciono, corto y ahora vamos a montar ahí en el paso para que vean la forma en que cambia con el círculo y va entrando y sale la otra. Perfecto, pueden agregarle toda la transición que quieran. Ahí tienen animaciones, efecto del cursor, pueden navegar un poco en todas esas funciones para que aquí tienen la narración, el micrófono, título, pueden agregarle todo lo que prefieran. Así de fácil, ¿eh? Ahora vamos a darle aquí a compartir, archivo local, seleccionamos 1080p que es la más alta, siempre debe estar en HD, miren ahí, y le damos siguiente y aquí ponemos el título del video. Entonces, como yo estoy hablando de ese video, le voy a poner un título que se refleje en ese video. YouTube y Facebook siempre recomiendan que tú le pongas el título del video al archivo, no solo que ponga un título y una descripción, sino que al archivo de video que tú estás configurando que le ponga su título. Ahora voy a poner la cámara rápida para no hacerle el video tan largo. Como ven, ya se está renderizando y cuando eso termine ya ese video va a estar listo para subirlo a Facebook. En la descripción del video le voy a dejar otro video que se llama cómo promocionar tu canal de YouTube en tus redes sociales. De hecho, este video que estoy haciendo es para eso, para crear tráfico entre las redes sociales y el canal de YouTube. Por eso recorté el video y lo dejé de 3 minutos para cumplir la política de Facebook de la monetización, pero para también crear tráfico desde la página de Facebook hacia el canal de YouTube. Esto es bien importante, ya que no solo deben tener un canal de YouTube que se busque con los videos que ustedes promocionan o con la búsqueda de YouTube, sino también que tenga tráfico de Facebook, de WhatsApp, de Instagram y de todo eso. Como ven, ahí está el video cuadrado perfectamente. Y ahora lo voy a configurar para Instagram. Para Instagram el video como un poquito más largo, es como si tú grabaras con tu teléfono, pero con tu teléfono en una posición vertical. Por eso se necesitan otras resoluciones. Para trabajar en las resoluciones de Instagram son estas, como ven aquí lo dice, historia de Instagram. Y si se fijan, la resolución es de un video así, parado a lo largo, para que la persona no tenga que acortar el video para ver la pantalla completa. Hacemos lo mismo aquí, ajustamos el proyecto, tiene que ser aquí en la parte blanca, la parte negra,
ajustar proyecto y especificar la medida que están especificadas ahí en la página que le voy a dejar en la descripción del video, que son la historia de Instagram. Y la configuramos y le damos a aceptar. Y si se fijan ahora, cambió el cuadrito, ahora es un cuadrito como de un teléfono parado. Entonces yo lo que voy a ajustar el video que ya tengo al tamaño de la resolución que quiero para que este video se vea perfectamente en la historia de Instagram. Un poquito más para que cubra completo la parte. Ok, un poquito más, está casi completo. A ver, ahí creo que está perfecto. Como ven, se ve el teléfono completo. Esa es la resolución para subir la historia de Instagram. Es como si ustedes grabaran con el teléfono, pero en posición vertical. Y en YouTube es como si grabaran con el teléfono, pero en posición horizontal. Como ven, vamos a acomodarle los botones de las redes sociales. Se pusieron más chiquitos, hay que bajarlo hacia abajo. Y el botón de suscripción ahora quedó en el medio, también lo vamos a bajar hacia abajo. Aquí, perfecto. Y perfecto. Como ven, con este método que yo les estoy enseñando, pueden trabajar con el mismo video para sus 3 redes sociales al mismo tiempo. Al mismo tiempo que terminan de editar un video para YouTube, puede hacerle ciertos ajustes y ponerlo en forma cuadrado para Facebook, y también hacerle ciertos ajustes y ponerlo para Instagram, o sea, para Instagram Stories o IGTV. Pueden descargar esa aplicación a su celular y así pueden subir video a Instagram con esa aplicación, y desde la computadora también pueden hacer. Ahora pongo el título igual, el mismo título, solo que el video tiene diferente resolución porque va para diferentes. Y como ven, ahí está. Y ahora pongo la cámara rápida para que no se le haga el video tan largo. Y les recomiendo que se queden hasta el final del video, porque también les voy a enseñar a hacer la miniatura y los banners que van a utilizar en los videos de las redes sociales cuando lo publique. Recuerden que es similar a YouTube, que tú diseñas tu video, pero también tienes que hacerle una miniatura, que es una carta de presentación de tu video, para que las personas sepan de qué trata tu video. En Facebook ustedes pueden usar la misma miniatura que usan para el canal de YouTube, pueden utilizarla, pero si están subiendo un video cuadrado, entonces les recomiendo que hagan una miniatura cuadrada también. Igual si están subiendo un video para la historia de Instagram, pues les recomiendo que hagan una miniatura así alargada como en posición vertical. Como ven, ese video está ya perfecto para subirlo a la historia de Instagram. Y vamos a finalizar, cerramos todo esto y ahora vamos a la página. Decimos que no, vamos a la página que les voy a dejar en la descripción del video y vamos a preparar los banners. Como yo ya había preparado la miniatura para YouTube y ya yo sé de qué trata el video, solo voy a modificar esa misma miniatura y le voy a agregar algunas cositas. Yo la tengo aquí, la misma miniatura, la llevo a la página, le doy a añadir actual. Como ven, solo le voy a hacer un pequeño ajuste para que se acomode más a la resolución de 1080 por 1080, o sea, cuadrado. Ahora yo lo que voy a hacer es buscar un fondo para agregárselo detrás de esto, para que no se vea esa parte arriba así blanca. Vamos a utilizar un fondo azul, puede ser este mismo. Lo descargo, clic derecho, guardar imagen como, lo guardo acá y ahora lo arrastro y lo llevo hacia la página. Recuerden que en esta página pueden hacer los banners sin tener que instalar Adobe Photoshop, que pesa bastante en los equipos. Ok, entonces transformación libre y ajusto la resolución aquí para cubrir la parte de arriba.
Le digo que sí, cierro esta publicidad, falta un poquito más. Editar, transformación libre y la jalo hacia ahí y ahí ya estaría casi perfecto. Pueden agregarle algo más, como ven pueden agregarle texto, imágenes, todo lo que quieran. Yo le voy a agregar un texto arriba, algo como para llamar la atención a las personas cuando vean la miniatura. Vamos a agregarle un texto arriba y uno abajo. Como ven, ahí escriben el texto que ustedes prefieran, lo suben hacia arriba. Como ven arriba, tienen todas las opciones para trabajar con ese texto. Pueden cambiar el tipo de letra, el color, vamos a ponerlo rojo, el tamaño, pueden poner el tamaño que prefieran. Aquí pueden agregarle más, contorno, sombra, pueden graduar el contorno, todo lo que quieran. Vamos a agregarle uno más abajo. Esto es opcional, para llamar un poquito la atención de la miniatura y para que no se vea ese espacio vacío. Vamos a poner la letra más pequeña para que quepa en el espacio que tengo diseñado para él. Y hacemos lo mismo. Entonces lo dejamos ahí. Y continuamos. Perfecto, ahí está la miniatura. Le doy a guardar. Y ese es el banner. Le pongo el nombre, recuerden. Y este es el banner que voy a utilizar para Facebook. Y miren la calidad que tiene. Y lo tenemos ahí. Ahora vamos a configurar ese mismo, pero para Instagram. Pueden hacerlo con la calidad que dice ahí de la historia de Instagram, o pueden hacerlo con la calidad mínima que en la historia de Instagram al lado le dice cuál es la medida específica, y pueden digitar esa medida específica o pueden hacerlo con esa medida que dice ahí. Hago lo mismo con la miniatura de YouTube, lo subo, lo suelto ahí, la acomodo y hago lo mismo de arriba. Subo un poquito. Ok, continuamos, amigos. Subo un poquito acá. Y le pongo el mismo fondo. Recuerden ponerlo grande. Voy a transformación libre. Y lo ajusto hasta el tamaño de arriba, de abajo, de todos los lados. Y ahí tendrían un banner para la historia de Instagram. Como les dije, pueden hacerlo de esa resolución o pueden ir a la misma historia de Instagram y antes de subir la miniatura, ahí le vas a decir cuál es la medida específica o la mínima que debe tener. Pueden configurar esta página para que trabajen a la medida específica que ustedes necesitan. Así de sencillo es editar sus videos para sus redes sociales. Fácil, rápido y sencillo. Y esa palabrita, la misma que puse en el otro, la pongo más chiquita para que ajuste donde es y la dejo ahí y ahí cae perfectamente. Así de fácil es. Ahí, contorno y listo. Sígueme en mis redes sociales, Diony.galve en Instagram y en Facebook. Deja tu comentario, cualquier duda, con gusto te responderé. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias.